Hola de nuevo, ya estoy preparada para explicaros el método Kendall, que es un método que explican algunos de vuestros profes, no todos, por eso en el curso intensivo de la asignatura no he podido explicároslo porque no me da tiempo, sin embargo en el curso normal sí que lo hemos visto, si os queréis echar un vistazo al vídeo sería un poco bueno pues para repasar, ¿no?, lo que ya hemos dado en clase. Y bueno, realizo este vídeo para aquellos que sí que habéis visto esta parte en clase. Por ejemplo, creo que Toñi sí que es una de las profes que lo ha explicado, sin embargo hay otros profes que no le han dado tanta importancia. Es algo súper sencillo, así que bueno, nunca viene mal saber algo, aprender algo nuevo. Y os lo explico en un momento. El método Kendall es un método establecido que nos permite determinar nitrógeno elemental, es decir, nitrógeno atómico, en muestras orgánicas, ¿vale? Y es un método establecido cuyas etapas no las tenemos que saber. Os las voy a representar en la parte derecha del diagrama. En primer lugar, la primera etapa de este método Kendall es lo que se denomina la digestión de la muestra, que es una descomposición en medio fuertemente ácido. En la primera etapa tenemos que realizar la digestión de la muestra para conseguir que esa muestra sólida se ponga en disolución. Consiste en un tratamiento con un medio ácido muy enérgico, como es sulfúrico, concentrado y en caliente. No es más que una etapa de descomposición. Vale, podemos representar que en esta etapa conseguimos que el nitrógeno elemental atómico que se encuentra en nuestra muestra orgánica se separe del resto de componentes de esa muestra orgánica y acabe totalmente protonado en forma de ion amonio, siempre que tratemos nuestra muestra en condiciones enérgicas, medio ácido concentrado, CC, y en caliente, ¿vale?, con calefacción, que es lo que se representa en química con ese triangulito. Vale, una vez que hemos conseguido que todo nuestro nitrógeno elemental se transforme en ion amonio, llevamos a cabo la segunda etapa del tratamiento. Es una valoración con sosa, es decir, vamos a añadir una cantidad de sosa que nos permita transformar todo el ion amonio en amoníaco. La segunda etapa es un tratamiento en medio básico con sosa. ¿Qué es lo que ocurre si todo nuestro amonio reacciona con los OHs que libera la sosa? Pues su neutralización y transformación mediante una reacción que seguro que está súper desplazada hacia la derecha en amoníaco y moléculas de agua. Vale, ¿qué hacemos a continuación con ese amoníaco? Destilarlo, ¿vale? Veis como aquí conseguimos tras la adición de sosa la destilación de ese amoníaco y posterior condensación para conseguir separar todo el nitrógeno en forma de amoníaco. Así que dentro de esa etapa, a continuación conseguimos destilar ese amoníaco gaseoso generado y se recoge en un nuevo matraz que contiene una disolución con una cantidad de clorhídrico conocida, estándar. Aquí lo tenemos. Añadimos ese amoníaco, se recoge en una disolución de ácido fuerte estándar, que es clorhídrico, de concentración perfectamente conocida, ¿no?, que es lo que queremos decir que es una disolución estandarizada, de forma que hay una reacción de neutralización entre todo el nitrógeno de nuestra muestra, que está en forma de amoníaco, y los protones de esa cantidad de clorhídrico estándar que soporta la disolución donde vamos a añadir todo ese amoníaco. Y conseguimos de nuevo que el amoníaco capte los protones del ácido y se transforme en ion amonio. Vale, en la última etapa, como tenemos una cantidad perfectamente conocida de clorhídrico, es una valoración por retroceso, por esa cantidad de clorhídrico que soporta el matraz donde vamos a recoger el amoníaco destilado, lo vamos a representar como cantidad total de clorhídrico, ¿vale?, una cantidad perfectamente conocida. Añadimos el amoníaco tras la destilación y después, como es una valoración por retroceso, tendremos que determinar el exceso de clorhídrico que no ha reaccionado con el amoníaco. Y esa determinación se realiza a continuación mediante una valoración con sosa. Así que en la tercera y última etapa de este método Kendall
tenemos que determinar el exceso de clorhídrico mediante una valoración con sosa. Ponemos que se valora el clorhídrico en exceso mediante una valoración con sosa. En esto consistía una valoración por retroceso. Aquí despacito desde la bureta vamos añadiendo sosa para poder evaluar la cantidad de clorhídrico que no reaccionó con el amoníaco. Y gracias a la estequiometría 1,1 sabemos que va a coincidir perfectamente con la cantidad de sosa añadida desde la bureta hasta el cambio de color del indicador. Bueno, pues estas son las etapas correspondientes al método Kendall que nos van a permitir determinar esto, la cantidad de nitrógeno elemental en la muestra problema. Vamos a buscar dónde acaba ese nitrógeno elemental en la última determinación, en la última valoración, ¿no? Para, gracias a esa relación estequiométrica, poder calcular los moles de nitrógeno elemental. Os pongo por aquí, ¿vale? Esa relación estequiométrica. Si os fijáis, en la primera etapa, todo ese nitrógeno elemental, como la estequiometría es 1,1, se transforma en ion amonio. Es decir, los mismos milimoles de átomos de nitrógeno elemental que tiene la muestra coincide con la cantidad de ion amonio generada en esa primera etapa de digestión. ¿Qué pasa con el ion amonio? Pues que posteriormente se transforma en amoníaco mediante una adición de sosa. Ahora sí. ¿Qué hacemos con ese amoníaco? Lo separamos por destilación del resto de componentes de la muestra. Así que podemos poner, ¿no?, que gracias a esa estequiometría 1,1, todo el amonio se acaba de transformar en amoníaco que lo separamos por destilación. ¿Qué hacemos con ese amoníaco? Lo valoramos por retroceso con una cantidad de clorhídrico conocida. Así que la cantidad de base analizada por retroceso, ¿cómo se obtenía? Si le quitábamos a la cantidad total de valorante que hemos añadido al principio, lo que sobra, que es lo que se determina mediante la última valoración con sosa. La cantidad total de clorhídrico era perfectamente conocida, ¿vale? Es lo que soporta el matraz de mi determinación. Lo he añadido yo, sé perfectamente cuántos mililitros hay y qué concentración tiene. Lo único que nos falta por evaluar es esa cantidad de clorhídrico en exceso, que es la que finalmente se determina añadiendo sosa desde la bureta hasta el cambio de color del indicador. Por tanto, el enunciado nos dará la cantidad de sosa que hemos tenido que añadir para determinar el exceso, y esa cantidad de sosa nos permite determinar la cantidad de clorhídrico en exceso. Finalmente, por diferencia, evaluamos los milimoles de nitrógeno elemental que soporta nuestra muestra problema, ¿vale? Realmente es una aplicación de una valoración por retroceso para determinar un analito como es el nitrógeno elemental en muestras orgánicas. Bueno, pues esta metodología tiene un inconveniente, porque siempre que realizamos una valoración por retroceso, necesitamos emplear dos disoluciones de concentración perfectamente conocida, ¿no? Es decir, necesito que la concentración de clorhídrico total sea estándar, ¿vale? Tengo una cantidad en concentración que sea perfectamente conocida. Necesito por ahora preparar, esto me cuesta dinero, una disolución de concentración perfectamente conocida, que es una disolución estándar. Y por otro lado, la disolución de sosa que utilizamos como valorante, la determinación del clorhídrico en exceso, también tiene que ser estándar, también tiene que tener una concentración perfectamente conocida. Por tanto, la limitación de este método Kendall inicial es el empleo de dos disoluciones estándar, la de ácido sobre la que recogemos el amoníaco y la de sosa con la que valoramos al final ese exceso de ácido. Por eso hay una variante, que es la que se utiliza hoy en día para determinar este tipo de nitrógeno elemental, con una variación del método Kendall, que consiste en recoger ese amoníaco, pero no sobre clorhídrico, sino sobre una disolución que contiene un exceso de ácido bórico. Y esa variación, que emplea una única disolución estándar y no dos, es la que quiero que veamos con el ejemplo que os he propuesto a continuación, ¿vale? Vamos a comentar, antes de avanzar, que el método Kendall tiene una pequeña limitación, y la limitación es que necesita dos disoluciones estándar. Y estandarizar una disolución cuesta dinero, cuesta reactivos. Necesita dos disoluciones estándar.
Hay que estandarizarlas mediante un experimento externo que cuesta dinero. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues recogiendo ese amoníaco generado, en vez de sobre una disolución de clorhídrico, esto es lo que va a cambiar, sobre una disolución que contiene un exceso conocido de ácido bórico, cuya concentración no tiene que ser estándar, porque ahora la metodología no va a ser una valoración por retroceso, sino una valoración directa del producto generado. Vale, pues vamos a estudiar esa variante en el ejemplo que os he propuesto a continuación. ¿Vale? Avanzo un poquito para observar ese enunciado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Un ejemplo de determinación de una muestra de cereal. Fijaros, nos dice que valoramos una muestra de cereal y tras la digestión la disolución resultante se alcaliniza, se trata con sosa y el amoníaco liberado en este caso no se recoge sobre clorhídrico, se recoge sobre ácido bórico en exceso, ¿vale? Por eso sabemos que es esa variación del método Kendall, que es lo primero que quiero comentar en este ejemplo. Así que ponemos que una variante muy usada del método Kendall consiste, muy empleada del método Kendall, consiste en recoger el amoníaco liberado tras la destilación en una disolución que contenga un exceso de ácido bórico. Mejor, sobre una disolución que contiene una cantidad en exceso, que no es necesario que sea para nada exacta, de ácido bórico. Vale, vamos a representar esquemáticamente el proceso global de la transformación. Vale, la primera etapa es exactamente la misma. Tenemos la digestión de la muestra gracias a una muestra orgánica que contiene nitrógeno elemental, a la que la sometemos a esa etapa de digestión, que no es más que un tratamiento con medio ácido fuerte, sulfúrico concentrado, calentando. De esa manera conseguimos que todo el nitrógeno elemental se separe del resto de componentes de la muestra en forma de ion amonio. Después, ese ion amonio se pone en contacto con una disolución de base estándar, es lo que nos dice el enunciado, que tras la digestión la disolución resultante se alcaliniza, se pone en contacto con un alcali, que es una base, para conseguir la neutralización de todo ese amonio hasta amoníaco, que es la especie que vamos a poder separar por destilación. Y aquí es donde cambia la cosa. Ese amoníaco se recoge sobre una disolución no de ácido clorhídrico, sino de ácido bórico, cuya neutralización generará el ácido conjugado del amoníaco, que es el ion amonio, y la base conjugada del ácido bórico, que es el borato. Pues este método consiste en la determinación del producto generado en esta última reacción de valoración. Vamos a determinar la cantidad de borato que se ha formado, porque al final, como la estequiometría es 1:1, los moles de amoníaco que reaccionan deben coincidir con la cantidad de borato formada. Así que es una metodología de valoración ácido-base de determinación del producto generado. ¿Cómo? Pues si tiene carácter básico, el anión borato, porque es una base conjugada, la base conjugada del ácido bórico, habrá que valorarlo con un ácido. Y así solo empleamos una única disolución estándar, esta, la del ácido clorhídrico, que necesito para la determinación final. Solamente hemos tenido que evaluar la concentración de una única disolución en este tratamiento y conseguimos que ese borato vuelva a protonarse, ¿no? Y genere el ácido bórico inicial. Por tanto, al final de nuevo, la estequiometría es 1:1, fijaros. Los milimoles de átomos de nitrógeno que hay en la muestra orgánica se transforman en la misma cantidad de amonio que a su vez, tras el tratamiento con sosa, se transforma en la misma cantidad de amoníaco, estequiometría 1:1, que tras la adición de ácido bórico genera la misma cantidad de anión borato que finalmente se determina mediante una valoración directa con clorhídrico. ¿Vale? Ese volumen de clorhídrico va a ser perfectamente conocido. Apuntamos datos. Fijaros, tenemos una cantidad de muestra que contiene, os pongo los datos de otro color, vamos a ponerlos de color moradito.
tenemos una masa de muestra orgánica que contiene ese nitrógeno elemental, que es de 0,2 gramos. Tras la digestión, la disolución resultante se alcaliniza y el amoníaco liberado se recoge sobre 50 mililitros de ácido bórico en exceso. Como esta cantidad no la necesito para nada, porque voy a determinar el amoníaco gracias al producto formado, esos 50 mililitros ni siquiera los voy a apuntar, ¿vale? Porque no los voy a necesitar para el cálculo. La disolución resultante, que es el borato, la base conjugada del ácido bórico, se valora con ácido clorhídrico y exactamente necesitamos, hasta el cambio de color del indicador, 27 mililitros de concentración 0,0246 molar para esa valoración directa. Con todos estos datos tenemos que determinar primero cuántos miligramos de nitrógeno contiene la muestra. Venga, pues vamos a por ello. Solamente tenemos que fijarnos que gracias a esa relación estequiométrica este método no tiene pérdida, porque al final la cantidad de nitrógeno elemental gracias a la digestión coincide con la cantidad de amonio formada, que a su vez, tras la adición de sosa, se transforma en la misma cantidad de amoníaco, que por estequiometría genera la misma cantidad de borato, que finalmente se valora añadiendo clorhídrico desde la ureta hasta el cambio de color del indicador. Por tanto, los milimoles de clorhídrico que se obtienen multiplicando ese volumen por la concentración directamente nos permite conocer la cantidad en milimoles de átomos de nitrógeno que tiene la muestra. Y si operáis esto, sale que hay un total de 66,4 milimoles de nitrógeno elemental en nuestra muestra orgánica. Bueno, quieren que obtengamos la cantidad en miligramos, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el peso atómico del nitrógeno, 14. Si hay 66,4 milimoles y cada milimol de átomos de nitrógeno pesa 14 miligramos, recordad que podemos poner el peso molecular en miligramo milimol o en gramo mol, es equivalente. Pues resulta que la muestra tiene una cantidad de 9,296 miligramos de nitrógeno elemental, de nitrógeno atómico. Y ya tenemos la primera parte. ¿Para qué sirve al final la determinación de nitrógeno en muestras de alimentos, ¿no? Como en este caso, como muestras de cereal? Pues para determinar la cantidad de proteínas. Por eso en el apartado B, gracias al dato, porque nos dan el contenido medio de nitrógeno en la proteína, es del 16,3%, es decir, de cada 100 gramos de proteína, 16,3 gramos es nitrógeno. Pues vamos a poder determinar con la cantidad de nitrógeno que acabamos de obtener gracias al método Kendall el porcentaje de proteína que tiene el cereal, ¿no? Nuestra muestra problema. Vale, vamos a echar un vistazo entonces a ese último apartado B. El enunciado nos tiene que decir cuál es la proporción de nitrógeno en la proteína. El porcentaje de nitrógeno elemental que hay en una proteína es del 16,3%. Como trabajamos en muestras que son sólidas, representamos ese porcentaje en peso, ¿no? Eso representa que si tenemos 100 gramos, porque está en tanto por ciento, de proteína, 16,3 gramos es nitrógeno elemental. El resto serán otros componentes. Bueno, pues gracias a ese dato y la cantidad en miligramos de nitrógeno que tiene la muestra, tenemos que ser capaces de calcular el porcentaje, porque me dice expresado en porcentaje, de proteína que contiene el cereal. Me están preguntando por el porcentaje de proteína, la masa de proteína por masa de cereal. Es decir, tenemos que evaluar esto, la masa en gramos de proteína que hay por cada 100 gramos de muestra, lo que significa que a la proporción habrá que multiplicarla por 100. Vale. Hemos trabajado con una muestra de cereal que tiene una cantidad en gramos, la tengo por aquí, ¿no?, de 0,2, que voy a pasar a miligramos al multiplicar por 100, tenemos 200 miligramos de muestra. Y tenemos que ser capaces de obtener la cantidad de proteína que tiene esa muestra. ¿Qué es lo único que conocemos de la muestra? La cantidad de nitrógeno, pero utilizando el porcentaje de nitrógeno en la proteína podemos determinar qué cantidad de proteína contiene esta cantidad de nitrógeno. Acabamos de evaluar, gracias a ese método Kendall ligeramente modificado, que la muestra tiene 9,296 miligramos de nitrógeno. Ahora, como necesito la cantidad de proteína, habrá que dividir por esta proporción, que según el dato representa que por cada 100 gramos de proteína tenemos 16,3 gramos de nitrógeno.
hay que dividir entre esa proporción, ¿no? Para que esa cantidad de nitrógeno se simplifique. Fijaros que puedo trabajar en gramos o en miligramos siempre que numerador y denominador estén en las mismas dimensiones. Es decir, puedo poner en el numerador 100 miligramos de proteína por cada 100 miligramos de nitrógeno elemental, ¿no? Porque he decidido trabajar en miligramos. Y así veo que los miligramos de nitrógeno se nos simplifican y obtenemos lo que estábamos buscando, arriba miligramo de proteína por cada miligramo de muestra. Y como quieren el resultado en tanto por ciento, que no se nos olvide, finalmente multiplicar por 100. Y esto sale un 28,5%. Ya sabemos que ese porcentaje representa que de cada 100 gramos o miligramos, como queráis, voy a poner si queréis miligramos, de muestra, ahora sí que sabemos que 28,5 miligramos es de proteína. A través de la cantidad de nitrógeno elemental que hemos conseguido utilizando el método Kendall, hemos podido calcular el porcentaje de proteína en una muestra de alimento, en este caso en una muestra de cereal. Bueno, pues ya tenéis un ejemplo de aplicación de ese método Kendall. Fijaros que al final es un método muy sencillito, ¿no? Porque la estequiometría siempre es 1:1. La única diferencia es que el método inicial implica una valoración por retroceso, que necesita 2 disoluciones estándar, y la modificación con ácido bórico es una valoración del producto generado, que necesita una única disolución estándar. Bueno, pues espero que os haya gustado la clase, el vídeo de hoy, y mucho ánimo con el estudio. Para cualquier duda sabéis que estoy a vuestra disposición. Hasta luego, chicos.